Ok, chicos, buenos días. Bienvenidos nuevamente a este espacio de educación virtual. En primer lugar, vamos a establecer la parte de la asistencia del día de hoy, ¿verdad? Y les pediré que al escuchar su nombre me puedan decir la palabra presente. ¿Ok? Cintia, Presente. gracias. Catherine, Presente. gracias. María, Presente. gracias, María. Jaciel, Presente. gracias. Ok, aquí solamente les voy a pedir que me den un chancecito aquí porque tenemos nueva lista. Tengo que agregar a los compañeros. Sería Carol. ¿Está Carol? Presente. Lizzy. Presente. Gracias, Lizzy. Y Romeo. Que Romel está. No. Ok. Bueno, vamos a continuar el tema de, bueno, los temas que hemos estado desarrollando, que básicamente son los procesadores de texto. Solo vamos a definir la parte de la plataforma para ver cuál fue el último trabajo que desarrollamos. Si me pueden mencionar por mientras carga, cuál fue el último tema que vimos en clase. Hicimos documentos tipo de vínculo. Ok, documentos de hipervínculo. Perfecto. Solo permítanme, ahorita está cargando la plataforma para poder abrirlo. Está un poquito lento el día de hoy. Ok, aquí ya laboratorio. Vaya, se nos pega la plataforma el día de hoy. Solo esperemos un momentito, chicos, disculpen. No sé qué pasa el día de hoy, tampoco lento. Ok, ya. Ok, vamos a compartir la pantalla para que miremos. Ok, jóvenes, ahí lo tenemos. El último trabajo que hicimos, como bien lo dijeron, fue la parte de documentos de hipervínculo, ¿verdad? Ya vimos las dos partes de hipervínculos que teníamos. Ya vimos la parte de hipervínculos a una página web, perdón. Y ya vimos también la parte de hipervínculos dentro de lo que es el mismo documento, ¿correcto? Entonces, vamos a abrir el, el procesador de texto y permítame, solo quiero verificar si vimos lo que son, ok, no hemos visto la parte de tablas de contenido. Ah, no, sí, aquí está. Tablas de contenido. Entonces, vamos a ver. Eh, vamos a verlo.
Ok, vamos a ver en esta ocasión lo que son los saltos. Les pongamos como tema en el cuaderno, por favor, saltos. Y escribamos ahí. Al realizar un documento, este crea lo que son secciones. Este crea lo que son secciones las cuales permiten definir una serie de características, a lo largo del documento. A lo largo del documento. Punto y seguir. Bueno, coma. En donde se puede establecer la configuración en distintas páginas, o en distintas partes de las mismas. Punto y aparte. Un salto es la creación, de nuevas secciones. Un salto es la creación de nuevas secciones, ya sea dentro de la página, o en páginas siguientes. Punto y seguido. El salto puede establecer la creación de nuevas columnas, o la creación de nuevas secciones en páginas distintas. Punto y aparte. Para agregar un salto, en el documento, se debe establecer
se debe establecer en la sección o menú de insertar. En la sección de insertar, coma, en donde se define si será un salto de sección, en donde se define si será un salto de sección o de columna. Ok, jóvenes, en esta parte, bueno, esta era parte del contenido de lo que tenemos. En el caso, bueno, pongamos ahí también como punto y aparte, por ejemplo, salto de columna. Salto de columna. Nos permite crear en el documento nuevas columnas dentro de la página. Y luego ponemos salto de sección. Salto de sección. Nos permite crear secciones de una página a otra. Nos permite crear secciones de una página a otra para definir distintas configuraciones. Ok, por ejemplo, chicos, aquí voy a poner un documento, ¿verdad? Así lo vamos a hacer así de forma rápida para que podamos establecer lo que son las secciones de un documento. Por ejemplo, aquí yo tengo un documento que hicimos rapidito de 3 paginitas, ¿verdad? Que habla sobre el fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Si nos fijamos en esta parte, vamos a darle una serie de edición, por ejemplo, así, algo rapidito, ¿verdad? En la cual vamos a establecer un mismo tipo de letra y un mismo tamaño. Por ejemplo, vamos a dejar así. A ver, ok, vamos a dejarlo así. En esta parte, si nos fijamos, tenemos una configuración en la cual, permítanme un momento. Ok, tenemos esta configuración en la cual tenemos todo el texto de forma uniforme, por así decirlo, ¿verdad? En la parte de saltos se nos define cuando nosotros establecemos los encabezados y cuando vemos el texto, obviamente. Si yo defino el texto en esta parte y me voy al menú de vistas y establezco lo que es la regla, por ejemplo, la regla es este apartado que yo tengo aquí arriba,
en donde me define los márgenes que yo tengo en mi documento, tanto en la parte superior como en la parte lateral e inferior, ¿verdad? Entonces, si nos vemos en esta parte, por ejemplo, vemos que hay una sola sección en donde aparece mi documento. Si me voy a la parte del encabezado, si nos fijamos en la parte de lateral, por ejemplo, vemos que solamente me dice encabezado y en la parte de abajo pie de página. Ahora, si yo establezco cualquier tipo de configuración en esta parte de acá, por ejemplo, le vamos a poner IT, perdón, no se definió con mayúscula. Pasé las mayúsculas. Buenos días, maestro. ¿Verdad? Por ejemplo, lo vemos así y me aparece, cuando yo lo defino, me aparece IT en la primera página, IT en la segunda página, IT en la tercera. Ahora, si yo quisiera definir alguna sección para que esto me cambie, solo permítanme un momentito, chicos, por favor. Ok, chicos. En esta parte, por ejemplo, estábamos hablando que teníamos un solo encabezado, por ejemplo. Si yo quisiera definir un encabezado diferente, yo no puedo hacerlo en este momento, ya que el texto que yo tengo acá, por ejemplo, si yo quisiera ponerle en esta parte laboratorio, y en la parte de arriba quisiera cambiarlo a programación, yo no puedo realizarlo. ¿Por qué? Porque el cambio me lo genera en el proyecto debido a que solamente tengo una sección, ¿verdad? Igual, de la misma manera, en la parte de acá, en el contenido, solamente lo tengo establecido para una sola columna. Ahora bien, en la parte del salto, por ejemplo, el salto lo tengo en esta parte de Word, lo tengo en la parte de formato, en el menú de formato. En otros procesadores de texto está en la parte de insertar o simplemente aparece un espacio para crear diferentes saltos. Por ejemplo, me aparece la característica de saltos y me aparece la característica de columnas también. En el caso, si nos fijamos acá, yo puedo establecer un apartado definiendo una sección del documento
y puedo definirlo en 1, 2, 3 columnas diferentes, ¿verdad? O una columna a la izquierda o una columna a la derecha, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a definirlo una columna a la izquierda. Esto significa que, miren, aquí me aparece un espacio de una columna acá y una columna más grande en el otro lado. Lo puedo definir en 2 columnas también, que sería esta parte de aquí, o definirlo en 3, o como yo lo establezca, ¿correcto? Ahora bien, ¿para qué me sirve el salto en diferentes páginas o secciones? El salto me permite a mí poder establecer lo que yo voy a tener en cada una de las columnas o lo que yo voy a tener en cada una de las secciones. Por ejemplo, vamos a ver en primer lugar la parte de el salto de columna. Por ejemplo, si yo estoy en esta parte, ¿verdad? Y yo quiero establecer que mi columna va a llegar hasta esta parte de acá. Si yo le doy enter, por ejemplo, si ustedes se fijan, me va trasladando la parte a otra columna. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un texto definido. Ahora, si en la parte de abajo yo quiero establecer esta misma situación en donde, digamos, yo estoy hablando de fútbol acá. Yo puedo hablar de fútbol en Honduras, ¿verdad? Y puedo definir una serie de información. Yo puedo hablar de fútbol en Latinoamérica y puedo hablar cierta información también y puedo hablar de fútbol en el mundo, ¿verdad? Y establecer otra información. Ahora, si yo quiero definirlo esto en 3 columnas distintas, yo puedo establecer esta parte, por ejemplo, en este espacio de acá y definir un salto a una columna siguiente. Esta columna siguiente, por ejemplo, si nosotros nos fijamos, me va a determinar un espacio entre un sitio y otro sitio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se me estableció todo este perfil y todo lo que yo esté escribiendo en esta parte va a ser parte de una sola columna, ¿verdad? Todo lo que yo escriba va a ser parte de una sola columna. Yo puedo definir igual también un salto de columna en esta parte de acá y establecerlo en el perfil que yo necesite. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿por qué se traslada a otra página? Es porque yo lo tengo definido, esta sección, en una sola columna, ¿verdad? Si yo establezco, por ejemplo, aquí vamos a establecer otro salto de columna, ¿verdad? Y me lo traslada a otra página. Pero yo puedo definir que esto va a ir en 3 columnas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, lo defino en 3 columnas y ahí yo tengo los saltos correspondientes a la columna de Honduras, a la columna de Latinoamérica y a la columna del mundo, ¿verdad? Entonces ya tengo mi espacio determinado para cada una de las columnas y yo puedo establecer más información de lo que yo necesite y yo no me voy a volver a pasar a la siguiente columna, por ejemplo, ¿verdad? Esto es con la parte de las columnas. Ahora bien, por ejemplo, si yo lo tengo en esta parte de acá, ¿verdad? Tengo este documento en esta parte de acá y yo quiero terminar mi columna. Si yo no le doy salto a otra columna, entonces no me va a permitir realizar el trabajo que yo necesito, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de volver a tener otro espacio distinto acá. Entonces, yo tengo que venir a hacer un salto de columna, ¿verdad? Ya lo hice. Y aquí me crea otra vez 3 columnas, si ustedes se pueden mirar. Entonces, aquí yo puedo generar una sola columna otra vez
en donde, perdón, ¿verdad? Tengo las 3 columnas, pero están definidas en una misma sección, ¿verdad? Entonces yo tengo que establecer un cambio de sección en esta parte de acá para poder lograr definir una sola columna nuevamente. Por ejemplo, aquí lo pongo en un salto de sección y establezco una sección continua, ¿verdad? En esta sección continua yo ya puedo venir a definir una misma sección y poder establecer siempre, miren, la parte del documento que yo vaya a necesitar con respecto a la información que yo ocupo, ¿verdad? Ahora bien, si nos fijamos en la parte de arriba, vemos que aquí ya me cambia en esta parte, si ustedes se fijan, aquí ya tengo un encabezado sección 2, un encabezado sección 1 en esta parte de acá, porque yo creé nuevas secciones, ¿verdad? A partir de las columnas que yo he creado. Con estas secciones nuevas que yo creé, yo puedo definir un cambio con respecto a la titulación que yo tengo. Por ejemplo, si nos fijamos en la parte de la sección 1, yo tengo programación. En el ejercicio pasado, cuando nosotros cambiamos la parte de aquí, se cambia en todas. Pero yo puedo desvincular el aspecto de las secciones y en este caso, como ya tengo nuevas secciones, yo puedo poner otra instancia. Por ejemplo, aquí yo pongo laboratorio y en la parte de arriba, por ejemplo, de la sección 1, siempre está programación, ¿verdad? De esta manera yo ya puedo cambiar lo que son los encabezados o pie de página de mis documentos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, chicos. No, No hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta, jóvenes. No, profe. no, profe. Ok, entonces vamos a realizar el siguiente trabajo. Vamos a realizar un documento de 3 páginas. Si quieren, escríbanlo, por favor, para que no nos perdamos en el trabajo que vamos a realizar. Bueno, pero este trabajo igual lo vamos a realizar hasta en la siguiente hora. Vamos a realizar un documento de 3 páginas. La primera página va a ser una página de portada. La segunda página va a ser una introducción. Y la tercera página ya va a ser un contenido de un tema libre, ¿verdad? Ahora, en la parte del contenido, vamos a generar algo así como lo que hicimos acá, ¿ven? Así como lo que hicimos en este espacio de acá. Vamos a determinar un contenido, vamos a generar 3 columnas y posteriormente en la parte de abajo siempre otro contenido. ¿Ok? ¿Se entiende este trabajo que vamos a realizar? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? No. Ok, vamos a desarrollarlo en la plataforma. Vamos a ya dejar el apartado para que lo podamos crear, ¿verdad? Ok, sí. Vamos a establecer secciones y saltos, ¿verdad? Crear un documento de 3 páginas. Página 1, portada. Página 2, introducción.
Y página 3, contenido. Ok, recordemos chicos que en esta parte del contenido que tiene que tener 3 columnas, tiene que ser así como lo dijimos, ¿verdad? Que tenga una sola columna principal, las 3 columnas de contenido y después otra columna principal. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que estamos casi por terminar la clase, no sé si hay alguna pregunta con respecto a este trabajo, porque es el que vamos a realizar cuando regresemos en la tercera hora. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Ok, entonces vamos a dejar el apartado para esta tarea y vamos a, bueno, concluir la hora de ahorita, ¿verdad? Vamos a esperar a la tercera hora para poder realizar este trabajo y igual, ¿verdad? Cualquier duda o consulta me la hacen saber, ¿verdad? Ok.